Bienvenidos a un episodio más de su programa Mundo Mítico. Nos encontramos en la ex hacienda de la Sauceda. Es un lugar importantísimo en la historia de Durango. Verán ustedes, es fundada hacia 1596 por Fray Jerónimo Ramírez de la Compañía de Jesús. Los padres jesuitas llegan a este lugar y no se imaginaban la enorme influencia que iba a tener este lugar que hoy está olvidado, este lugar donde me tocó personalmente restaurarla y desgraciadamente no pudo ser concluida esta obra. Este lugar que fuera la hacienda con mayor territorio y que pasaría después de los padres jesuitas en su expulsión en el 1767, bajo la tutela de una de las familias más poderosas de Durango, los Pérez Gavilán, y que terminaría su historia con la Revolución y la posterior reforma agraria. Todos estos siglos la convierten en un lugar verdaderamente mítico. Vamos a ver desde el comienzo. Vamos hacia 1596, finales del siglo XVI, cuando la Compañía de Jesús, los padres jesuitas, llegan a este lugar. Y ahí se fundará la hacienda de la Sauceda. Eventualmente va a tener un territorio enorme, de 100,000 hectáreas, una capacidad de producción colosal. Será muy importante en el Camino Real tierra adentro, pero también va a ser muy importante como el punto clave de la evangelización de los pueblos originarios. Hay que decirlo, solemos llamar tepehuanes a una buena variedad de pobladores originarios, pero es un nombre peyorativo, tanto como chichimeca. Cuando los aliados indígenas de los españoles, mexicas y tlaxcaltecas, porque sí, también los mexicas, ayudaron a la conquista de territorios. De hecho, el norte de la República fue conquistado en su mayoría por los aliados indígenas, más que por las propias fuerzas españolas. Y cuando les preguntan quiénes eran estos pobladores que andaban en los cerros, sus aliados les dicen, pues son los que habitan en los cerros. Eso quiere decir tepehuán. Es peyorativo. Poco a poco se ha ido individualizando y reconociendo a cada uno de los pobladores, de las poblaciones, de las etnias de aquel momento de estas regiones. Pero para fines prácticos, el centro clave de la evangelización tepehuana fue aquí. Va a durar poco, porque estas mismas comunidades se van a unir y en 1616, es decir, apenas 20 años después de ser fundada la Sauceda, la corona española tendrá que enfrentar una sangrienta guerra conocida como la rebelión de la gran nación tepehuana. Costará muchos años y muchas vidas sofocarla. Pero en aquel momento, cuando se estaba fundamentando, apenas eran los atisbos de la importancia que iba a tener este lugar. Parte del Camino Real tierra adentro, parte de la ruta de evangelización de los padres jesuitas, eventualmente pasará hacia una de las familias poderosas, los Pérez Gavilán, y seguirá produciendo tremendamente esta hacienda. Así llegará hasta el momento de la Revolución Mexicana. Es todo un tema la radiografía de la revolución. Desgraciadamente la historia no es como siempre nos la pintan. No se trata de un blanco y un negro donde siempre triunfa el blanco. Hay una enorme cantidad de tonalidades grises en la historia. La revolución
no fue ni tan planeada ni tan beneficiosa para todos. Y cuando llega esta guerra de revolución, también terriblemente sangrienta, y cuando llega la reforma agraria, terminará su vida útil esta hacienda, la hacienda de la Sauceda. Poco a poco se va a ir fundamentando el poblado del mismo nombre que vemos en este momento, y se conservará la capilla de la hacienda, que está aquí a mis espaldas. Es el templo del Divino Pastor. Sin embargo, y en honor al fundador, se conoce también como el templo de San Jerónimo. Era la capilla de la hacienda. Hoy es un pequeño templo autónomo. Así se conforma la geografía que conocemos en este momento. Pasará el tiempo y se va a llegar el momento de tratar de rescatar este bello edificio, arquitectónicamente importante, pero de una importancia que va más allá de esta belleza arquitectónica. Siendo yo ya egresado de la carrera de Artes Visuales y trabajando ya como restaurador de monumentos históricos, me toca la fortuna de participar en el proyecto, pero no solamente esto. El titular del proyecto, el arquitecto Enrique Saldaña Tolet, en paz descanse, mi maestro de historia, maestro de mi carrera, me invita a participar en la restauración. Él fue un hombre ejemplar y tenía este sueño de hacer todo lo posible para que Durango apareciera en el mapa cultural e histórico de nuestra nación. Muchos de los edificios rescatados, restaurados, fueron por los planos que hizo el arquitecto Saldaña. Llegamos a este lugar. Era simplemente una carcasa, un esqueleto, prácticamente solo el frente. Se recupera parte del terreno y empieza a construir. El sueño del arquitecto era que esto fuera un museo con exposiciones itinerantes, que tuviera, desde luego, esta comunicación de toda la nación para poder ir rotando las salas de exposición y tener un ala especial, una sección dedicada a la historia del cine en Durango. Se empezó a construir desde cero, pero con las técnicas autorizadas, validadas por el propio INAH, del cual formaba parte el arquitecto. Muros de adobe, cimientos de cantera, muros de cantera, remates labrados, y así se empezó a recuperar este bellísimo edificio. Desgraciadamente no fue posible. Entre líos de toda índole y que la vida no le alcanza a mi maestro, se queda inconclusa la hacienda de la Sauceda. En ese momento participé yo, restaurando el edificio. Y en este momento, tantos años después, sigo haciendo lo que puedo para ponerlo en el mapa, para que lo vean ustedes, reconozcan esta belleza que debe de ser rescatada, debe de ser reivindicada. La hacienda de la Sauceda. Cada uno de ustedes, queridos amigos, que pertenecen al estado de Durango, cada uno de ustedes, queridos amigos, que están en México, ¿cuántas haciendas hay en estas condiciones? ¿Cuántas las hay que ya en manos privadas se convierten en hoteles de lujo o en una especie de lugares de retiro, de relajamiento? ¿Y cuántos conservan su historia? Este lugar, fundado por los padres jesuitas, este lugar, parte importantísima del Camino Real, tierra adentro, este lugar, parte clave de la evangelización en el norte de la República, este lugar que luce así, solo como mudo testigo de una historia esplendorosa
que debe de ser reivindicada. Cuando visiten Durango, cuando visiten la propia capital del estado de Durango, o cuando visiten Canatlán, dense la oportunidad de visitar este lugar, La Sauceda, un lugar verdaderamente mítico. Hoy estoy aquí frente a ustedes para contar una historia íntima de una pareja, de los líos entre un matrimonio. ¿Qué tiene esto de relevante? Lo verán ustedes. Aquí, en este poblado, aquí en La Sauceda, tenía la casa de descanso un joven matrimonio que tenía pocos años de casado. Él, Arturo Castro, era un abogado joven sin tanto nombre ni renombre, pero su mujer, María de los Ángeles, pertenecía a una de las familias dominantes en el rubro de la abogacía en Durango. De hecho, sin que ella lo supiera desde luego, el interés particular de Arturo no era solamente por la belleza y juventud de su mujer, tampoco por el dinero de su familia, sino por el nombre que alcanzaba al trabajar con su familia política, con su suegro, con sus cuñados, siendo de los más reconocidos nombres de abogados. Este joven, que era amable, sociable, afable, y precisamente esto lo hacía sospechoso, era este tipo vivaz, audaz, que parecía tener una permanente necesidad de tener una mejor relación con la familia de su novia que con ella misma. Y algunos le advirtieron directamente que lo analizara bien, a ver si no era puro interés. Nunca se imaginaron que esta relación, que estas señales, que este tipo iba a terminar en un crimen que no pudo comprobarse. Un crimen que hasta la fecha sigue siendo parte clave de una leyenda de Durango. Resulta que ya conformados como matrimonio, María de los Ángeles y Arturo llevan una vida normal. De hecho, desde luego, él tenía muchísimo interés en mantener la buena relación con ella, porque de esto dependía el nombre que estaba alcanzando, cada vez casos más importantes, cada vez casos más complicados. Podía demostrar su astucia, podía demostrar su valía. Y esto se traducía en ingresos. Aquí era cuando la vida de Arturo empezaba a tener muchas más señales de solamente el interés. Los viajes, las cenas, las publicaciones, la vida socialité, los automóviles que compraba. Estaba disfrutando al máximo el buen nombre que estaba alcanzando en el despacho jurídico. Y su esposa, desde luego también ella era una mujer trabajadora, ella era una mujer independiente, ella era una mujer fuerte, lista. Y la relación parecía ir más o menos normalmente. Pero va a llegar una noche fatídica y terrible en donde no la volverán a ver. En una ocasión, María de los Ángeles tiene que hacer un viaje como muchos de los que hacía. Tiene que llegar al aeropuerto y tomar un vuelo. Y se va a ausentar por algunos días. Después de acordar en dónde lo iban a esperar. Parte de aquí, de este lugar, de La Sauceda, aquí tenían una casa de descanso, una especie de casa de campo, una de las muchas propiedades de la familia de ella. Es largo el trayecto, primero a la ciudad, luego hasta el aeropuerto, pero
No había prisa. Arturo decide que se quedará aquí el fin de semana, no tiene demasiados asuntos pendientes, puede recomenzar el lunes y acuerdan que se verán allá, en la ciudad de Durango. Sin embargo, por azar o por destino, su esposa perderá el vuelo. Luego de perder el vuelo, María de los Ángeles regresará aquí, hasta la casa que tienen aquí en la Sauceda. Pero nadie volverá a saber de ella nunca más. Cuando pase el tiempo de regreso de este viaje no realizado, la familia empieza a preocuparse. Y desde luego harán las pesquisas e investigaciones necesarias y con el poder que tenían, con las influencias, amistades, conectes, se hace una investigación exhaustiva. Lo que encuentran no es nada alentador. Desde luego rápidamente se enteran de que partió de aquí, de la casa de descanso de la Sauceda, no encuentran a Arturo y no encuentran a María de los Ángeles. Llegarán, investigarán. Todo parece estar meticulosamente limpio. Hay algunas botellas vacías, hay un par de copas usadas que contrastaban con la delicadeza de la limpieza del resto del lugar. Moviendo muebles, sacando pistas, encuentran unos pedacillos que resultan ser de hueso, probablemente de un hueso parietal, es decir, de un cráneo, y algunas pequeñas manchas de sangre debajo de los sillones. Esto era peligroso. Quiere decir que todas las manchas hemáticas más graves fueron limpiadas hasta el cansancio. En algún momento se acaricia la idea de que ambos, Arturo y María, fueron atacados, quizás secuestrados. Pero el testimonio de una muchacha, habitante de este lugar, es el que le dará otro giro. Asustada y preocupada, viendo patrullas, policías, investigadores, confiesa, ella estaba en la casa con Arturo. Y no era la primera vez. Era una muchacha inocente, muy joven, de apenas 16 años. Y cuando se entera este sujeto que ha regresado su mujer, ella logra escapar y no sabe lo que pasó. Pero teme lo peor. El cuerpo de María de los Ángeles de Castro nunca será encontrado. Lo que dijo, la pelea, la confrontación, o probablemente ni siquiera hubo nada de esto, nunca lo sabremos. Porque Arturo nunca regresó. Sin embargo, este crimen terrible dejó un espectro, un fantasma, que es de las leyendas capitales y más recurrentes de nuestra ciudad, que es de las leyendas más escalofriantes y más contadas. En Durango, que es la leyenda de la Dama de la Presa, y la conoceremos a fondo en el próximo episodio de Mundo Mítico. Queridos amigos, hemos llegado al final de este episodio con la promesa que el próximo conocerán esta extraordinaria leyenda. Yo soy Carlos Enrique Reyes. Les agradezco a todos el favor de su atención. Y por favor, si conocen ustedes un lugar maravilloso y olvidado como esta ex hacienda, si tienen ustedes una historia extraordinaria que merece ser contada y preservada, por favor, déjenlo en la caja de comentarios. Nosotros los visitaremos, conoceremos su historia y haremos que llegue hasta este mundo mítico. Muchas gracias a todos.